cambiaron su identidad. Y a mí me llama mucho la atención por lo que hoy vamos a ver. Es quizás una de estas personas raras en el mundo. Cuando yo te hablo de personas, yo no sé si tú has conocido alguna vez personas que sacan lo mejor de todos. Parece que cuando están y a donde están, en los ambientes en los que se mueven, irradian, no sé, una atmósfera de inspiración, animan a las personas, son capaces de siempre, yo no sé por qué, pero siempre que están en un lugar, el equipo donde están, el lugar de trabajo, su oficina, su lugar de estudio, parece brillar. Son gente que probablemente no es el alma de la fiesta. Y cuando yo hablo de ellos, quizás a ti te venga a la mente algunos profesionales, motivadores del mundo. Quizás puedas pensar en Gandhi, ¿verdad? Ahí se nota tu edad. Quizás lo viste en vivo, ¿eh? O quizás un poquito más a esta altura, Deepak Chopra, yo no sé. O del lado cristiano también tenemos a Nick Vujicic, creo que así se dice, con la boquita así, Vujicic. O también John Maxwell, yo no sé. Quizás cuando hablamos de este tipo de personas a uno se le viene a la mente a alguien que se dedica a esto, que hace esto para vivir, profesionales. O tal vez si eres un aficionado al deporte, se te vengan entrenadores a la mente, entrenadores que sacan lo mejor de todos, quizás Pep Guardiola, yo no sé. O quizás si eres un poquito más de las viejas ligas, se te venga Phil Jackson, ¿te acordás? Los Bulls, aquellos Bulls históricos que reventaron todos los récords. Ese hombre sabía sacar lo mejor de las personas. Y quizás no solo funciona para personas. A lo mejor te acuerdas de alguien que saca lo mejor de los chuchos también. Pero déjame decirte que no es a esas personas que yo me estoy refiriendo esta noche. Yo me estoy refiriendo esta noche a personas que pueden estar sentadas a tu lado. Yo les llamo catalizadores, fíjate, son catalizadores. Si tú sabes algo de física o de química o quizás también de mecánica automotriz, vas a ver que un catalizador es una sustancia o un cuerpo que te ayuda a que algo suceda. Por ejemplo, algo muy sencillo. Yo tengo una olla con agua y ¿qué necesito para hacerla hervir? Fuego, exactamente. El fuego es un catalizador. Me ayuda a que algo suceda. Pues estas personas catalizadoras son las que hacen pasar las cosas en otras personas. ¿Conoces a alguien así? Levanta la mano si conoces a alguien así. Pocos, ¿verdad? Pocos. Yo te digo por qué. Normalmente estas personas están enfocadas en lo que pueden hacer por otros, pero el problema es que normalmente nosotros estamos enfocados en sacar lo mejor de nosotros mismos, en cómo crecer, en cómo hacer crecer nuestro potencial, en cómo ser admirados probablemente o en cómo servir más al Señor, vamos a decirlo así. No necesariamente es algo malo, pero la mayor parte de veces estamos enfocados en nosotros, no estamos pensando en el potencial que tiene la persona que está a mi lado. Puede suceder. Pero si tú eres un padre, si eres un maestro, si eres un entrenador, si probablemente te estás dedicando a esto de enseñar o de ayudar a otro a crecer, si eres un discipulador, esta identidad que hoy vamos a estudiar, esta persona que hoy vamos a estudiar, puede ser de gran edificación para tu vida. Y voy a hablar precisamente, si ya lo has ido adivinando, voy a hablar de José, a quien nunca nadie le dijo José. Estoy hablando de Bernabé, ¿verdad? El famoso Bernabé. Porque yo creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante es el carácter de un verdadero mentor. ¿Cómo debe ser tu carácter si quieres ayudar a otros a crecer? ¿Cómo debe ser su carácter si estás comprometido con que esta iglesia sea una mejor iglesia? Con que tu trabajo sea un mejor lugar de trabajo. Con que tu centro de estudios sea un mejor centro de estudios. Si eres una persona comprometida, este mensaje es para ti. Yo te pido que te acerques por favor a la Biblia. Hoy vamos a revisar algunas historias en el libro de Hechos. Yo sé que lo que vas a ver ahí es Hechos 9:26, que va a ser nuestro pasaje central. Pero antes de hacerlo, yo quisiera hacerte una pregunta. Yo creo que esta es la pregunta de la noche. ¿Cómo logramos sacar lo mejor de las personas? ¿Qué hacemos para que las que están a nuestro lado, quizás sea tu familia, quizás sean tus amigos, quizás sean tus compañeros de trabajo, cómo hacemos para que ellos crezcan? Yo creo que el pasaje que hoy vamos a estudiar nos va a dar 3 secretos, fíjate, para lograr entender cómo sacar lo mejor de las personas. Pero primero, yo quiero llevarte a la pregunta, ¿quién era Bernabé? ¿De dónde salió este muchacho? Vente por favor a Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 37, Hechos 4,
del 32 al 37. Y cuando lo tengas me dices un fuerte amén, por favor. Qué bárbaros, me ganaron. Ok, ¿ya lo tienes? Inclina tu rostro y oremos al Señor. Señor, te queremos agradecer por esta noche que nos regalas aquí junto con la compañía de nuestros hermanos. Gracias, Señor, por el mensaje que está contenido en esta tu Biblia. Señor, yo te pido que yo no sea un obstáculo para que esta noche, Señor, tu palabra corra libremente al corazón de mis hermanos y al mío propio, Señor. Háblanos al corazón, edifícanos, Señor, pero sobre todo, pon esta noche un firme deseo de hacer que los demás sean edificados, Señor. Devolvernos a nosotros mismos Bernabés, porque esta iglesia lo necesita tanto, Señor. Nos ponemos en tus manos y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién era Bernabé? Ven, y yo te leo rapidito ahí el texto, que no es nuestro texto central, es solamente para introducir al personaje. Dice 4:32 de Hechos, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Es tremendo lo que dice la Biblia. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, aquí aparece el personaje de nuestra historia, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Yo sé que este pasaje no nos revela mucho sobre la personalidad de Bernabé. Lo que podemos ver del pasaje, que es la primera mención, es que él era un levita, o sea, era la tribu de Leví, pero había nacido en una isla de Grecia que se llama Chipre. En ese momento pertenecía a los territorios griegos. Él había llegado probablemente y además era un heredero. Tenía una heredad agrícola, que es la palabra que está ahí en la Biblia. Lo que quiere decir es que probablemente tenía un terreno extenso a donde se trabajaba la tierra y valía mucha plata probablemente. Yo creo que si la Biblia lo menciona en Hechos, este regalo no era cualquier regalo, seguramente era una fortuna. Prácticamente lo que trajo José a los pies de los apóstoles era una fortuna. Él aparece en el mejor momento de la iglesia. Todo mundo era de un solo corazón y de un alma, todo mundo se quería, era una pequeña familia feliz. Que si tú lees Hechos, te vas a dar cuenta que no era ni pequeña tampoco. ¿Por qué? Los teólogos calculan que en ese momento la iglesia tenía 20,000 miembros. ¿Qué tal eso? Sin un edificio grande, reuniéndose en las casas. Probablemente había 20,000 miembros en la iglesia de Jerusalén. Y todos lo tenían todo en común. Ahí no había egoísmos, ahí no había gente más arriba que la otra. Era el ambiente ideal. Yo te voy a enseñar que no era tan ideal. Pero lo tremendo es que en ese momento aparece este hombre a quien los apóstoles, no la mara de alrededor, ¿verdad? No los que se sentaban con él en el culto, los líderes le habían cambiado el nombre por hijo de consolación. Este pasaje, como te dije, no nos da más referencia de él, pero yo creo que algo tenía este hombre. De hecho, Eusebio, uno de los padres de la iglesia, insiste en que Bernabé fue miembro de un grupo selecto de evangelistas que Jesús mandó después de los 12, ¿te acuerdas? Eran 70. Probablemente, él dice, ¿verdad? No sabemos, la Biblia no lo menciona, pero probablemente Bernabé era uno de los 70. Era un hombre que había estado con Jesús todo el proceso y que también había estado bajo su ministerio y esto le había cambiado profundamente. Pero sobre todo, una de las cosas grandes que tenía Bernabé, yo creo que quizás uno de los rasgos más grandotes, es que era un creyente benigno. Y yo sé que cuando digo benigno, se nos vienen a la mente las chibolas, ¿verdad? Cáncer. Si tú eres médico, tienes algo que ver con la salud, te dicen que algo es benigno, por lo menos se te quita que esa gran cosa que te sale de aquí es operable, ¿verdad? Pero no se refiere a eso. De hecho, el concepto de benigno es un poco más profundo en las Escrituras. Cuando hablamos de alguien benigno en la Biblia, es uno que teniendo el poder o la razón para hacer el mal, decide hacer el bien. Te lo pongo de esta manera. Tú tienes en tu mano la evidencia documentada para que a tu jefe, tirano, negrero, como quieras llamarle, lo echen. Pero tú eres benigno y dices, no, él tiene una familia que mantener, él depende de su trabajo, no lo voy a hacer. Démosle otra oportunidad. Esto es alguien benigno. Benigno es aquel que tiene todas
las armas para desquitarse de los que le están haciendo bullying en el colegio. Pero él elige no hacerlo, porque prefiere sufrir el agravio. Tal vez estas personas algún día se acercan al Señor. Es tu descripción, ¿verdad? Ojalá. Creyente benigno. Yo creo que, de hecho, el pasaje que hoy vamos a ver nos muestra que José, que significa exaltado, casi creído, el nombre José significa exaltado. Yo creo que ese cambio de Bernabé a hijo de la consolación, a hijo de consolación, que la palabra significa reposo, descanso, ánimo, no era por gusto. Este hombre sabía cómo animar. Es increíble, yo te lo voy a mostrar en unos momentos. Pero lo que más me impacta a mí es que la gente le buscaba. Yo no sé si tú vas a ver esto en tu vida, pero hay personas con las que uno busca estar. No son las que cuentan los mejores chistes, ni son los que toman el liderazgo. A veces son personas que solo se sientan ahí y te escuchan hablar y puedes pasar un buen tiempo con ellas. Ese tipo de personas tiene algo especial. Y si tú eres una de ellas, yo te animo hoy a que explotes todo ese potencial para el Señor. Vente por favor al pasaje que hoy nos va a ocupar. Ahora sí, para sacar lo mejor de las personas debemos practicar la benignidad. Hechos 9:26. Aquí vamos a centrarnos. Yo te voy a estar llevando adelante y atrás. Esto va a parecer volver al futuro. Pero no te preocupes. Es parte de que logremos hacerle justicia a este personaje precioso que era Bernabé. ¿Ya lo tienes? Hechos 9:26. Vamos a leer solo el primer versículo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ok. ¿De quién está hablando este pasaje? De Saulo, muy bien, de Pablo, Saulo. Te cuento la historia del capítulo 9. Saulo iba camino a Damasco, ¿a hacer qué? Sí, iba a arrasar con la iglesia, iba a ser una matazón de creyentes tipo ISIS. Iba para allá y en el camino se le aparece Jesús, él queda ciego, se cae de su montura y luego 3 días después de estar ciego llega otro creyente, le bautiza, el hombre se convierte e inmediatamente comienza a predicar el evangelio en Damasco. Ahora imagínate el cuadro, venía Terminator de los cristianos a Damasco a acabárselos a todos. Y la gente de los judíos, los enemigos seguramente estaban contentos. Ahora yo le voy a hacer barra a Saulo. O sea, ahí viene Saulo, vamos a darles todos en la torre. Pero en el camino algo le pasa a Saulo. Y el Saulo que llega después es uno que en lugar de combatir la fe, comienza a predicar. Qué cosa más confusa. Confusa para los creyentes y confusa para los que no eran creyentes. O sea, el hombre que odiaba tanto a los cristianos ahora está predicando a Jesús. Llegó a ser tan confuso que la gente comenzó a seguirlo. Y lo querían matar. Entonces, los creyentes de Damasco lo mandaron de regreso a Jerusalén. Y entonces aquí en versículo 26 tú ves que él llega a la iglesia probablemente golpeado. Yo no sé si te pasa, pero si a ti te ha pasado, sabes lo que esto significa. Eres el único creyente de tu familia, eres el primero que se convierte y luego todos los de alrededor te dan la espalda. Este ya se hizo aleluya, este ya se arruinó. Y comienzan a hacerle, como decimos en El Salvador, bola negra. ¿Sí? ¿No te ha pasado? Entonces cuando todo el mundo te da la espalda, cuando parece que mejor te iba, ahora resulta que nadie te quiere y vienes a un lugar como la iglesia y esperas obtener una respuesta, un consuelo, necesitas agua y alguien que te consuele. Y lo primero que se te ocurre es venir a una de estas iglesias. Y ahí ves a Saulo apareciendo, pero ve qué terrible lo que sucede. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Ok, ¿qué pasaba con Saulo? Primero, él era un recién convertido, estaba nuevecito en la fe. Ya te lo conté la historia, ¿verdad? Buscaba comunión, él quería estar con los hermanos, él ahora era hermano, así que quería estar con los hermanos. Pero pasaba algo terrible, fíjate. Primero, le tenían miedo. Y yo creo que con razón, hermanos. Ponte ahora en el cuadro. Imagínate que en esa puerta de allá atrás, se abre la puerta hoy a medio culto y entra el chino Tres Colas y baja las gradas. Y detrás de él el viejo Lin y comienza a bajar las gradas. Y detrás de él Riley Serrano y baja las gradas. ¿Qué crees que pasaría aquí, además del silencio sepulcral? Y se sientan ahí, a la par de la orquí. Nos movemos de asiento, ¿verdad? Obviamente es difícil, o sea, tú sabes quiénes son ellos. Ellos obviamente conocían a Saulo.
sabían de la fama que había logrado, sabía lo que hacían cuando estaba en marabunta, ¿verdad? Entonces la gente decía, no, este sí, no, a mí no me la hace. No, Chucho que come Chucho, no come mucho, ¿verdad? No, a mí no, conmigo no juegan, yo no lo creo. Entonces le tenían miedo y no le creían. Tremendo, ¿verdad? Porque cuando vemos esta actitud de la iglesia, vemos una de las carencias más grandes que tienen todas las iglesias. Llega a este lugar una persona y es un forever alone. Si tú estás familiarizado con estas cosas de las redes sociales, sabes que un meme es un dibujo feo, pero chistoso, que refleja una emoción humana. Este es forever alone, es un meme que todo le va mal, siempre le va mal en la vida y vive decepcionado y nadie lo quiere. Es increíble, es quizás el más deprimente de todos. Pero piénsalo, Saulo en ese momento llega a la iglesia y se sentaba en la última fila y estaba él solito, era forever alone y nadie se le acercaba. Nadie. A mí me cuesta, voy a decirlo así, a mí me cuesta pensar en que una iglesia que está supuesta a amar a todos los que vengan, podamos no interesarnos por el que está a nuestro lado. A mí me cuesta pensar. Precisamente porque uno de los mandamientos grandes de Dios es que debemos recibir al hermano. Y no recibirlo, hermanito, pasa adelante, sí, siéntese aquí, y si te vi no me acuerdo, y nos vemos, ¿verdad? Y en unos par de meses uno se pregunta, mira, y la hermana aquella gordita, de blusa morada, que se sentaba por ahí, ¿qué se hizo? No sé. ¿Y cómo se llamaba? A saber. Hey, fulano, ¿y vos te acordás cómo se llamaba la señora? Bueno, ya va a regresar. Pasa, ¿verdad? Pasa mucho. Pero es porque ignoramos lo que dice la Biblia. Fíjate que Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Hermano, te voy a hacer una pregunta, muy sinceramente. ¿Cómo nos recibió Jesús? Chuquito, bolito, mujeriego, mentiroso. Y podemos ponernos muchos de los epítetos que ustedes saben que fuimos. Pero aún así Dios nos recibió con los brazos abiertos. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes creen que viniendo a Jesús con nuestros pecados, Él nos hubiera hecho mala cara? ¿Recuerdan a la mujer que vino cachada, la agarraron en el acto de adulterio? ¿Le hizo mala cara a Jesús? Le dijo, quiten a esta mujer pecadora de mí. No. De esa misma manera estamos supuestos a recibirnos. Fíjate cómo lo dice Efesios 4:32. Antes sed benignos en lugar de hacer el mal. Ellos tenían razón de hacerle bola negra a Saulo. Los había asolado hace algunas semanas. Pero en lugar de eso escogen hacer el bien. Bueno, por lo menos eso era lo que se esperaba de la iglesia. Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De esa misma manera funciona para nosotros como la iglesia. Debemos vivir bajo el mandamiento y la prerrogativa grande, fíjate, de amarnos los unos a los otros. Fíjate cómo lo dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. A ver, un mandamiento nuevo, amarnos los unos a los otros. Eso ya estaba en los 10 mandamientos. También estaba algo así como amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? No, la parte nueva que Jesús adicionó en este pasaje es que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Así como somos, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa misma manera funciona para nosotros. Debemos o estamos supuestos a amar al hermano que viene ahí cruzando la puerta con un olor que ni te cuento. Sí, la hermana que viene con 3 niños piojosos. Esa misma hermana estamos supuestos a amarla como Cristo nos abrazó a nosotros. Y lo tremendo de esto es que si no cumplimos este mandamiento, lamentablemente, 1 Juan 4, del 7 al 8, dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, estamos negando la mera naturaleza de Dios, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios que no te juzga, un Dios que ha hecho todo para estar contigo. Así debemos nosotros amar a los demás. Y debo confesarte que nos cuesta. ¿Sabes cómo es? ¿Alguno de ustedes tiene un restaurante favorito? Al que va siempre.
¿Sí? Ninguno. No me digan eso. Ok. Y vas, sí o no, que vas siempre por el mismo plato. Ni siquiera ves la carta. Tú ya sabes qué vas a pedir. Llega el mesero, te entrega la carta. No me la des. Quiero este plato de carne con mantequilla encima, con miles de carbohidratos y a la par la papa frita y a la par esta costilla de cerdo jugosa con la salsa picante al tope. Y cuando la pedís, te la imaginas en la boca deshaciéndose lentamente en tu paladar. ¿Sí o no? Pero ¿qué sucede cuando viene uno de estos meseros queridos que todos hemos tenido en la vida y se para y te dice, no tenemos? ¿Cómo que no tienen? Nah. Bueno, entonces deme este que se parece. No, fíjese que nos acabó la carne. De verdad, sí. ¿Y pescado frito? Hoy no vino el del pescado. ¿Y qué más tienen? Fíjese que tenemos unos pipianes sudados, una flor de isote con huevo y pacaya. ¿Cómo te sientes? ¿Qué harías? Que te quede, ya me voy, aquí no vuelvo, ¿sí o no? Algo así es con la iglesia, fíjate. Cruza la puerta a una persona en el peor momento de su vida, golpeado, rechazado, y viene buscando de esta iglesia un lugar a donde pueda descansar, a donde pueda hallar una familia, a donde pueda hallar gente que le ame. Pero lo que encuentra es un montón de creyentes que, ¿qué onda, mo? Cuando menos, y no es que lo ignoran o le damos la espalda. ¿Cómo crees que se sienten? Tremendo, ¿verdad? Practiquemos la benignidad, hermanos, porque como nosotros somos para con otros, puede reconfortar a las personas en el peor momento de su vida. Ni te imaginas lo que puede hacer una palabra de aliento en el momento indicado para alguien. Practiquemos la benignidad. Esa es la primera cosa que debemos hacer para sacar lo mejor de las personas. Pero vamos a la segunda. La segunda es más difícil, no crean que se ha puesto más fácil. Versículo 27, estoy en Hechos 9, vamos a leer del 27 en adelante. Entonces, viendo lo que estaba sucediendo con Pablo, la situación dura que estaba viviendo, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denonadadamente el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Tremendo, porque la segunda cosa que debemos hacer es persistir en buscar a esas personas. Persistir en buscarle. ¿Cómo así? No solo debemos buscar el bien para ellos, sino que a veces son difíciles, hermano. A veces no te hablan a la primera. A veces son difíciles de amar. ¿Has abrazado alguna vez un cactus? Algo así. Amor espinoso, ¿verdad? A veces toca. A veces te van a hacer estilos. Pero yo creo que algo así sucedió. Imagínate, es una persona que viene golpeada. Es una persona que viene del mundo de rodar. Probablemente no está acostumbrada ni siquiera al amor. Entonces es probable que tenga una reacción rara. No hay problema. Fíjate cómo lo hace. ¿Qué es lo que sabía Bernabé de Saulo? A mí me impresiona porque no lo agarra y le lleva, vaya Bernabé, aquí está Pedro, te lo presento, este es Jacobo. Contales cómo estás en la vida. No, ¿te fijas que él es el que habló? Mira, dice, entonces Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles y él, Bernabé, les contó todo. Bernabé sabía del pasado de Pablo. Obviamente todo el mundo sabía el pasado de Saulo. Pero no se quedó ahí. Él no solo sabía que era marero, asesino, violador, ladrón de chuchos. No solamente sabía eso, sabía algo más. Él sabía que Saulo se había convertido, sabía cómo se había convertido en el camino a Damasco. Sabía que Jesús, cuando se le apareció, le había hecho un llamado especial. Él sabía de la habilidad con que Pablo, una vez convertido, había hablado denonadadamente, o sea, sin temor, sin tapujos, el evangelio de Dios. Él podía ver el potencial que había en Pablo y también podía ver su valor. Él no tenía miedo a morir. De hecho, no es él el que salió huyendo. Los hermanos le dijeron, andate por favor, que aquí te van a matar. Todo eso sabía. Y fíjate, yo creo que con alguien tan sabio como Bernabé, no
habría visto la primera vez a Saulo y dice, aquí está el asesino de cristianos. Lo voy a llevar a donde los apóstoles. A ver qué pasa. No, yo creo que él tuvo que tomarse todo el tiempo para establecer una relación con Saulo, preguntarle cómo iba su vida, enterarse de todo lo que Saulo le contó y después asegurarse que de verdad su relación con Dios era la correcta. O sea, no estoy hablando que hoy a las 3 de la tarde Bernabé conoció a Saulo y a las 5 de la tarde estaba delante de los apóstoles. Probablemente le tomó tiempo, pero todo lo que sabía es impactante. Es impactante porque del momento en que él lo introduce, lo presenta a los líderes y dice, yo doy fe que este hombre tiene potencial, la relación con la iglesia cambió. Fíjate, ya no era más forever alone. Si tú lees versículo 28, dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, como Juan por su casa. ¿Sí o no? Ya tenía acceso, estaba con los apóstoles, entraba, salía, y no solo entraba y salía, desarrollaba sus dones ahí. Fíjate lo que dice, hablaba denodadamente el nombre del Señor y disputaba con griegos, pero esto procuraban matarle, o sea, hacía su trabajo tan bien que la gente no tenía otra forma de callarlo más que dándole en la nuca. Tremendo, porque hacer acepción de personas, y entiéndame porque acepción no es una palabra necesariamente mala. Acepción significa dar preferencia a alguien sobre otra persona. Quizás es tu amigo y por eso haces acepción y lo tratas mejor que a cualquiera que no conoces. Pero eso, hermanos, como dicen los jóvenes, eso no es de Dios. Hacer acepción de personas no es de Dios. Fíjate, Hechos 10:34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y Santiago vuelve a remachar el clavo diciendo, hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Sabes qué está diciendo? Si eres cristiano, aquí a donde sea, trata a las personas con igual amor. Recíbelas con igual aceptación. Yo sé que cuesta. Nadie ha dicho que aquí sea máster. De hecho, yo soy el primero en que en esto fallo. Yo te lo voy a mostrar en unos momentos. Pero lo que es importante es tener enfoque. Algo que me encanta de esta iglesia, voy a decirlo así, pocas veces le hago propaganda a Vida Nueva, pero hoy voy a hacerlo. Es que uno de sus 5 valores fundamentales, ¿conocen los valores de Vida Nueva? Algún día te lo voy a decir porque si no me voy a tardar más. Pero el 5º valor de Vida Nueva es la gente es nuestra razón de ser. La gente es nuestra razón de ser. Por todos lados en la Biblia está que la gente es nuestra razón de ser. Si nosotros no nos dedicáramos a instruir con la palabra de Dios, a formar con amor a Cristo en cada uno de nosotros, este país no cambia. Y entonces aquí voy, quizás esto es solo en el papel. Dirás tú, qué barbaridad, ¿verdad? Sí, así dicen, la gente es nuestra razón de ser, pero cuando quiero hablar con el hermano Julio, ahí me dejan en la 10ª de la fila, ¿verdad? Quizás no es eso. Voy a decirlo así, no es necesario hablar con el pastor. Si estuviéramos comprometidos todos en volvernos Bernabé en esta congregación, probablemente casi nadie necesitaría hablar con el pastor, porque tiene apoyo a la par, porque tiene alguien que le puede ayudar, porque tiene alguien que está comprometido y preocupado por el desarrollo espiritual de las otras personas. ¿Ven? Como en esta iglesia y en todas las demás iglesias, pero yo me voy a referir a esta en específico, nos hacen falta Bernabés. Fíjate que hay un mandamiento que ignoramos mucho, por lo cual animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Fíjate, no estoy hablando de la edificación, hermanos. Todos hablamos de edificar aquí. Todos creemos que somos capaces de edificar a otros y le voy a enseñar y le voy a decir, y ya me pongo las lecciones y voy a poner en mi perfil de Facebook, pobrecitos los hermanos, y nos damos de jueces universales. Todos nos quedamos en edificar. Muy pocos creyentes de verdad tienen el corazón animar. Si animáramos más, la cosa cambiaría. Si yo estuviera comprometido con dar una palmada en el hombro, abrazar a alguien que está pasando por el peor momento de su vida y decirle, no te preocupes, Dios puede. Las cosas aquí cambiarían tremendamente.
Porque a mí me llama la atención cómo describe la vida cristiana la Biblia. Es un pasaje largo, pero yo te lo voy a leer rapidito. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios? Son primero santos, pero después amados, de entrañable misericordia, de benignidad. ¿Ves cómo está benignidad por todos lados? De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, aún a la hermanita chambrosa que es difícil de soportar. Aún a ella, hermanos. Y perdonándoos unos a otros, aunque nos hagan daño. Aunque nos duela lo que todavía me está sonando en los oídos, como me dijo esa señora. Aún así, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, aquí está otra vez el clavo. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Incondicionalmente. Es que, hermano, usted viera, a mí me cuesta. A todos nos cuesta. A mí, quizás soy el primero que más me cuesta. Pero es un mandamiento de Dios. Y me acuerdo todo lo que Dios hizo conmigo. Y como yo no soy un billete de a 100 tampoco, créeme, soy difícil de amar. A ustedes les consta. Pero así es como Dios nos manda hacerlo. En estas cosas tenemos que vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Si esto se cumpliera en nuestras vidas, todo sería diferente. Y ahora te voy a llevar un poquito más en el futuro, solamente para que me aguantes ahí. Yo sé que esto es un viaje en el tiempo, pero ahora vamos a ver cómo Bernabé no solamente era bueno en este caso, sino que era consistente en lo que hacía. Hechos 11 nos narra cómo una iglesia gentil se levantó. ¿Te acuerdas? Antes la iglesia era meramente judía, pero ahora tienes una iglesia gentil grande que está creciendo en Antioquía. ¿Y quién es la primera persona que a los apóstoles se les ocurre? ¡Ey, mandemos a Bernabé! Porque ellos sabían que había un montón de judíos prejuiciosos en Jerusalén, pero el primero que se les ocurre es aquel que no tiene prejuicios. Tanto que lo mandan, y mira lo que dice Hechos 11, del 22 al 23, dice, llegó la noticia de estas cosas, que la iglesia estaba creciendo y prosperando en Antioquía, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Ves que Bernabé no se enojó porque la iglesia estaba más grande? ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto gentil hay aquí? ¡Ush! ¡Chusma, chusma! No, ¿verdad? Es como a él le animó increíblemente. Y no solo le animó a él, sino que animó a otros para seguir adelante. Y dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y fe. A mí esto me impacta. Y fíjate lo que dice. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Te quiero anotar un par de cosas acá. Bernabé no llegó a Antioquía haciendo milagros, levantando muertos, sanando ciegos, haciendo flotar pisto del inodoro. No. ¿Por qué se agregó una gran multitud a la iglesia de Antioquía? Solamente por el carácter de Bernabé. Solamente por eso. Solo porque era un buen varón lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud se adicionó. Cuando nuestra actitud cambia, la iglesia crece. Vale la pena cambiar nuestra actitud, ¿no te parece? Yo te quiero hacer una pregunta hoy. Me voy a meter con algunos, incluido conmigo. ¿Eres kid friendly? ¿Qué es eso? Los niños te quieren. Ves un niño bonito en la calle, bonito, y te le quieres acercar a hacer un arrumaco, pero lo que el niño ve es a Shrek que lo quiere agarrar. Y entonces pone una cara y de todos modos lo quieres agarrar y lo agarras y pega un grito. A mí me pasa, hermanos. Algunos no nos favoreció Dios a la hora de darnos cutis, cuerpos, etcétera, ¿verdad? Pero más terrible que esto, con lo que no podemos hacer nada, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos cara de piedra y así nos hizo Dios. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Peguémosle un par de cincelazos de vez en cuando y nos marcamos así, nos grabamos una sonrisa, intentando cambiar. Pero ¿sabes cómo es? La iglesia debería ser kids friendly. No para los niños chiquitos solamente, sino para los niños en Cristo. Que la gente que está recién convertida se sienta cómoda aquí. Que no se sienta atacada, que no se sienta juzgada, que no se sienta bajo ningún momento ignorada, sino que sea arropada. Que sea un lugar a donde cristianos, voy a decirlo abiertamente, a donde cristianos que vienen golpeados de otras iglesias puedan venir y descansar, aunque sea por un momento. Así deberíamos ser, porque yo te pregunto ahora, a mí me gusta hacer exámenes, yo creo que ya te fijaste, pero ¿cómo eres tú? Te voy a hacer un examen rapidito, y yo te espero de ti la respuesta más sincera. ¿Te parece? Hagámoslo. Yo ya me lo hice y salí mal. ¿Cómo te comportas con quien llega por primera vez a un lugar?
especialmente a la iglesia. ¿Eres receloso? ¿Abrazas a alguien y te tocas la cartera para ver si todavía la tienes ahí? ¿Eres alegre y dices, hermano, bienvenido, qué bueno verte? ¿Cómo te llamas? Yo soy tu mamá. O sea, a lo mejor solo podemos fingir un rato la alegría, ¿verdad? Y se nos olvida todo lo demás. Tiene 10 años diciéndonos el nombre y nunca se nos queda. Pero bueno, a lo mejor ponemos alegría. ¿O eres desconfiado? Este chavo yo lo vi allá en aquella iglesia y lo que viene aquí es hacer espionaje. No predique bien, hermano Julio, le va a copiar el sermón. Quizás. O eres amigable, quizás era una de estas personas que cuando ve a alguien nuevo, la primera invitación es ir, darle la mano y saludarle. Quizás, ¿verdad? Ahí respóndetelo tú. Segunda pregunta. ¿Cuál es tu reacción inmediata cuando alguien se te acerca, en cualquier contexto? Me asusto, ¿verdad? Avisa, ¿verdad? Distancia, por favor, ¿verdad? O quizás te da curiosidad y quieres preguntarle más a esta persona que se te ha acercado. ¿A dónde vive? ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su número de teléfono? Sobre todo si está bonita, ¿verdad, joven? Quizás. O quizás eres una de estas personas que anda la gran pregunta en la bolsa de atrás y cuando comienzas a conocer a alguien, lo primero que haces es sacar la gran pregunta, te sacas el Evangelio de Juan, le das una tarjeta del Pastor Julio y seguimos adelante con la vida y lo que interesa es presentar el Evangelio. O quizás eres una persona que ignora. Ojalá que se vaya, tal vez si no lo miro se va. ¿Cómo eres? A estas alturas yo ya estaba llorando. Pero bueno, tercera pregunta. En el momento que saludo en un servicio, ¿cómo eres? ¿Eres el que saluda a sus amigos y a su grupo selecto, la argolla, ¿verdad? Los saludas, platicas y a veces estamos ya cantando y sigues platicando con tus amigos. Quizás. O eres el que saluda solamente porque el hermano Julio te extendió la mano, ya ni modo, ¿verdad? Te tocó saludarlo. O te escondes, te vas al baño al momento de saludo. Yo he visto algunos, no voy a decir quiénes. Ok. O quizás eres alguien que busca hablar con los que no conocen. Quizás ves a alguien allá sentado en la última esquina y te acercas a hablarle. ¿Cómo eres? ¿Salieron bien en el examen, hermanos? ¿Fueron sinceros? Vamos a ver qué tan sinceros fueron. Esta es la última. Y aquí me declaro culpable porque soy malo. Yo te pido que por favor pongas en esa rayita el número de personas que has conocido en esta iglesia en lo que va del año. Ahí vas a ver si es cierto. Ojalá que sean 3 cifras, hermano. ¿Cuántas personas nuevas has conocido aquí este año? Ahí tienes una idea, si somos de verdad benignos, si somos kid friendly o no. Ahí te lo dejo para que lo consideres, porque yo, como te dije, yo salí mal. Ahora, la lección de esto es que como tú eres, puedes activar a otros. ¿Sabes por qué? Solo se necesitó que Bernabé se acercara a Pablo y de repente toda la iglesia cambió. Ahora Pablo entraba y salía, ahora lo ayudaban. Ahora lo animaban a que fuera a predicar el Evangelio, pero esto no era así en principio. Creo que boté en la parte de abajo, pero no te preocupes, ya la voy a recoger. Esto sucedía. ¿Sabes qué es? A veces solo se necesita de una persona que te recoja la tapadera del puntero. Gracias, hermano Marco. A veces solo se necesita de una persona que se comprometa con esto y la iglesia se contagia. Contagia a otros. Activa a otros. No es necesario que tengas una camisa de embajador o que seas el pastor de esta iglesia para que te acerques a otros a animarle. Es más, te aseguro una cosa, va a ser más impactante que tú te acerques cuando no es tu trabajo hacerlo. Búscalos y los vas a encontrar. Fíjate que la última cosa, ya cerrando, la última cosa que debemos hacer para sacar lo mejor de otras personas, como lo hacía Bernabé, es perseguir su bienestar. En el pasaje que vamos a ver ya no aparece Bernabé, pero yo te voy a mostrar otro que es impactante. Fíjate lo que dice versículo 30 y 31. Cuando supieron esto los hermanos, ¿te recuerdas que aquí Pablo estaba en problemas, verdad? Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, Saulo de Tarso, lo mandaron a su casa para protegerlo. Y entonces, fíjate,
Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué creo? Yo creo que las personas debían tener la actitud correcta para que Dios les bendijera. Todo fue que cambiaran de modo con Pablo y la cosa comenzó a andar bien por todos lados. Yo te aseguro algo. El día en que todos nos comprometamos aquí a amar a los hermanos, esta iglesia va a reventar. Pero necesitamos comprometernos. Fíjate, alguien que valora las relaciones como valoraba Bernabé. Bernabé, yo creo que ponía las relaciones por encima de todo, porque sabía que el ministerio se hace sobre los rieles de las relaciones. Bernabé valoraba las relaciones y había algo importante. Él entendía que cuando alguien anima a conocer a otro, la relación con la iglesia cambia. De repente todo el mundo le tiene confianza. Y el Forever Alone que estaba ahí sentado, ahora está aquí arriba cantando alabanzas. O está en ministerios infantiles cuidando niños. Y es el mejor maestro de su clase. Y entonces comienza a andar el tiempo y los dones y talentos de ese don nadie que estaba allá comienzan a hacerse evidentes. Y de repente la chica, aquella que era muy tímida y no le hablaba a nadie, ahora está aquí sacando todo el talento que tiene. Es que no sabemos qué potencial hay en las personas. Y la iglesia completa, al ver el buen resultado, se contagia. Contagia a los demás. Busca potencial a donde otros no han visto nada y te vas a sorprender. Tú no sabes si estás hoy sentado a la par de un futuro Pablo. Tú no sabes si estás sentado a la par del futuro pastor general de esta iglesia. No sabes. No sabes si la chica que tienes al lado y que has ignorado todo el servicio va a ser la esposa del siguiente misionero de esta iglesia. No sabemos. Y yo creo que esto le preocupaba mucho a Bernabé. Yo te voy a enseñar por qué. Yo llamo a esto, a este enfoque en las demás personas, el efecto Bernabé. Y es lograble, es conseguible, hermanos. Nosotros podemos hacerlo, pero debemos comprometernos en amarnos los unos a los otros y en buscar potencial en las demás personas. Si tuviéramos este enfoque, todo cambiaría completamente. Porque el enfoque de toda la iglesia continuamente, vas a verlo en la Biblia, es para los demás. Fíjate, Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No viene edificación de que te estoy martillando con la Biblia, sino que viene cuando yo busco agradar a las demás personas. A las personas no les interesa lo que tienes que decir hasta que no sepa que tú les interesas. ¿Cómo así? A mí, yo podré estar hablando aquí en chino, pero si ustedes no estuvieran seguros que yo les amo y que me intereso, que me intereso por ustedes no estarían oyendo esto. Esto es una clave para todo maestro. Ustedes dirán, ¿por qué a mí los niños no me hacen caso? Porque no se han sentido amados por ti. Así funciona la vida. La primera cosa que debemos hacer es interesarnos por los demás y entonces podemos enseñarles. 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación ¿de quién? De la iglesia, no mía, no para mi, no para mi entronización, no para hacerme famoso ni ser aplaudido. Esto es en servicio de la iglesia. Lo que tú tienes es para servir a otros. Y si no lo usamos para servir a otros, no estamos usándolo para nada bueno. Es una cuestión de desarrollo. Regresemos por un momento en el tiempo. Vamos a ir otra vez adelante. Antioquía, ¿te acuerdas? Dejamos a Bernabé en Antioquía haciendo crecer la iglesia, pero llegó un momento en que la iglesia estaba demasiado grande y el hombre ya no podía seguir. Fíjate cómo lo dice Hechos 11:25 al 26. Después que había crecido la iglesia, fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. ¿Te acuerdas? Saulo estaba en su casa, guardado, pero él se acordó que había un hombre con el potencial de llevar a cabo la tarea. Entonces, hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a ¿cuánta gente, hermanos? En equipo, enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabes qué pasó? Bernabé se acordó de aquel hombre que había visto sentado ahí, había visto cómo el hombre se había desarrollado y dice, este es un hombre con potencial. Se tomó en la molestia de ir a Tarso, lo buscó, lo encontró, se lo trajo, lo discipuló en el camino del ministerio y Saulo comenzó a florecer. Él estaba dispuesto a invertir en este rechazado.
Estuvo dispuesto a invertir en un don nadie en un principio y logró tener fruto. Tanto y tan impactante fue el cambio en esta iglesia que cuando los gentiles vieron cómo se comportaba esta iglesia, les pusieron un apodo. También le cambiaron el nombre a la iglesia. Les pusieron cristianos por primera vez ahí. ¿Qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Cristo, hermano. No. La morfología de la palabra es un poquito más profunda. Es Cristo pequeño, pero en plural. ¿Sabes qué es? Es un montón de cristitos. Es un montón de Jesuses. Es un montón de imagen de Dios en todos lados. En tu lugar de trabajo, en tu universidad, a donde tú te muevas. Es llevar a Jesús y la luz que le irradia con su amor a cualquier lugar a donde vas. Y entonces la gente lo va a notar. Pero esto solo pasa cuando hemos tomado el camino largo con alguien y le hemos desarrollado. Juntos y en equipo enseñaron a mucha gente e impactaron las sociedades entonces. Tremendo, ¿verdad? Porque cuando veo la actitud de Bernabé es constantemente una actitud completamente desinteresada. Tercera de Juan. Juan al final de su vida dice en el versículo 4, porque solo tiene un capítulo, Tercera de Juan, dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos espirituales, por supuesto, andan en la verdad. ¿Sabes qué es? Cuando eres un maestro, cuando eres un mentor, cuando eres un discipulador, quizás no hay alegría tan grande de ver a tu discípulo superándote. ¡Qué tremendo, hermano! No, hombre, si yo lo que quiero es que me ayuden a cargar los libros, no que me enseñen a mí. Quizás por eso es que no logramos tener los resultados que podemos tener. Un creyente bien enfocado se alegra porque su discípulo le supere. ¿Sabes cómo? Bernabé sale con Pablo en viaje misionero, ¿verdad? Tú lo has visto, Hechos 13. Y era Bernabé y Pablo. Tanto así que cuando llegan a un lugar que se llamaba Listra, le ponen a Bernabé, le ponen Zeus. Este hombre es la cabeza, ¿verdad? Pero el otro que hablaba bien bonito, que era Pablo, le dijeron Hermes. Él es Mercurio, el mensajero de los dioses, ¿verdad? O sea, era obvio que la cabeza era Bernabé. Pero si tú vas avanzando en el libro, te vas a ir dando cuenta que de repente cambia la cosa. Ya no es solamente Bernabé y Pablo, sino que es Pablo y Bernabé. Y Pablo comienza a tomar más protagonismo en la historia. Y Bernabé comienza a dar pasos para atrás. Es la actitud que vemos en Juan el Bautista. Es necesario que él crezca, ¿verdad? Y si para que él crezca yo debo menguar, esto está bien conmigo. Y le pasa su escuela de discípulos a Jesús. Es la misma actitud. Y yo te voy a mostrar una cosa. Fíjate que Bernabé era consistente en todo lo que hacía. Él estaba comprometido en ayudar a los don-nadies. ¿Y cómo lo sabes? Es que hay una pelea, fíjate, hay una riña ahí, a donde Pablo y Bernabé se llevan a Juan Marcos, famoso Juan Marcos, se lo llevan de viaje misionero en el primer viaje. No habían terminado de salir de Jerusalén, estaban en el primer problema y Juan Marcos, como decimos en salvadoreño, se le rajó. Salud, yo no estoy para esto, me voy de regreso a Jerusalén. Uy, hermano, aquí asustan. Ahí nos vemos, ¿verdad? Y se fue. Vaya, dijo Pablo, está bueno que se vaya. En Hechos 15, Pablo le dice a Bernabé: hey, vámonos de viaje misionero. Y adivina a quién quería traer Bernabé. Exactamente. Al cobarde de Juan Marcos. Lo fue a traer, le dijo: venite, vámonos de viaje misionero. Y cuando Pablo vio que llevaba a Juan Marcos, le dice: no, de ninguna manera, a este no me lo vuelvo a llevar. ¿No te acordás cómo nos dejó? Y tuvieron una pelea tan grande que tristemente ellos parten su camino aquí. Pablo agarra a Silas y se va por allá, y Bernabé sigue con Juan Marcos y se va para Chipre. Y probablemente esta fue la última vez que se vieron. Aquí puedes ver quizás una de las pocas escrituras donde ves que Pablo también fue inmaduro en algún momento de su vida. Tremendo, fíjate, tremendo, porque al andar del tiempo Bernabé fue consistente. Bernabé volvió a desarrollar el potencial de este hombre, Juan Marcos, aunque Pablo no lo quiso. Él estaba convencido que ese hombre tenía potencial. Tanto que al final de su vida, Pablo, escribiendo segunda de Timoteo, dice lo siguiente. A mí me da risa porque es como decir: puchica, Bernabé tenía razón. Fíjate lo que dice segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo, encerrado y listo para ser ejecutado. Toma a Marcos, el cobarde, a Marcos, el que yo saqué del equipo misionero, y tráele contigo, le dice a Timoteo, porque me es útil para el ministerio. Tremendo, ¿verdad? Tremendo como a pesar de todo lo que había pasado, Pablo se sigue beneficiando de los frutos de un hombre que no se rindió con los don nadie. Le fallaron. Sí, se la hizo bonita Juan Marcos, pero siguió adelante dándole una segunda oportunidad. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado
si Bernabé se rinde y dice, híjole, me va a dejar Pablo. Mira, bicho, ahí nos vemos a la otra. Y deja a Juan Marcos y se va. ¿O qué hubiera sucedido si cuando vio a ese Forever Alone en la iglesia de Jerusalén, Bernabé no se preocupa por sacarlo adelante? Tremendo, porque si Bernabé se hubiera rendido, ahora nos faltarían 13 libros del Nuevo Testamento, los que escribió Pablo. 13 cartas off. Y si se hubiera rendido con Juan Marcos, nos faltaría un evangelio. ¿Qué tal? ¿Qué quiere decir esto? Nunca sabes el potencial de los rechazados. Nunca sabes el potencial que tiene un discípulo que ha pasado de discipulador en discipulador y se ha rendido todas las veces. Dale una oportunidad. Ámalo. Y puedes tener en tus manos un Pablo o un Juan Marcos. No sabemos. Dios sí sabe. Y por eso Él nos anima a que tengamos constantemente la actitud de Bernabé. ¿Conoces a esta mujer? Ella es Anne Sullivan. Muy pocos la conocen. Pero si yo te menciono el nombre de su alumna, yo creo que vas a caer. Su alumna es Helen Keller. Helen Keller era una sordociega. Había nacido, como dicen en salvadoreño, bien fregada. ¿Por qué? Le dio una enfermedad y no podía oír y no podía ver. ¿Cómo le enseñas a una persona a leer y a escribir si no puede oír y no puede ver? Por gusto. La gente decía, esta niña no tiene remedio. Pero vino esta chica, Anne Sullivan, que había tenido problemas con su vista y se había desarrollado, era una educadora especial. Y no se rindió con esta mujer. Helen Keller la toma a los 7 años, le enseña a leer, le enseña a escribir, le enseña a hablar, sorda y ciega. Y desarrolla un sistema de enseñanza increíble. Vive con ella hasta el día de su muerte. Fíjate, Anne Sullivan vivió con Helen Keller hasta que Anne se murió. Y Helen Keller se volvió una activista política de los derechos civiles, se volvió una defensora de los derechos laborales, se volvió una defensora de las personas con capacidades especiales. ¿Qué hubiera pasado si Anne Sullivan se rinde? Muchas personas especiales en este momento no tendrían una oportunidad de ser educadas. Pero ella no se rindió. Yo te quiero animar a algo, hermano. Yo quisiera que pienses que tú, como tú eres ahora, siendo benigno con otros, buscando a otros y buscando el bienestar, que estas personas crezcan, puedes explotar el potencial de alguien. Y no sabemos hasta dónde llega ese potencial, hasta que no lo averigüemos. Recuerda entonces, practica la benignidad. Busca hacer el bien, aunque no te toque a ti. Persiste en buscarle. Va a ser difícil, están lastimados. De vez en cuando te van a hacer algo, pero sigue adelante y búscales. Y después, no solo que estén contentos, busca que se desarrollen. Dales las oportunidades para que crezcan y te puedes sorprender. ¿Qué te parece si nos comprometemos como iglesia hoy a buscar a los don nadies y a buscar que desarrollen su potencial? La iglesia se nos va a llenar de Pablos y se nos va a llenar de Juan Marcos. Pero para hacerlo primero debemos ser Bernabé. Oremos. Señor, queremos agradecerte esta noche que nos hayas regalado esta historia. Queremos agradecerte por la vida de hombres y mujeres que fueron como Bernabé. Quizás alguno de nosotros ha sido tocado por una de estas personas y te queremos agradecer por el amor, por la dedicación y por las oportunidades que nos brindaron. Y hoy, Señor, queremos delante de ti tomar un compromiso para decirte, yo quiero ser como Bernabé. Yo te pido hoy, Señor, que tu Espíritu Santo me dé el poder para buscar a los que nadie busca, para amar a los que nadie ama y para ver el potencial a donde nadie da importancia, Señor. Queremos que más personas vengan a tus pies, que tu nombre sea glorificado, Señor, y entendemos que eso solo lo vamos a hacer si te imitamos a ti, que nos amas incondicionalmente. Ayúdanos a amar incondicionalmente, Señor. Y en esta actitud de oración, sin que nadie levante el rostro, yo quiero hablar contigo. Que quizás hoy es la primera vez que oyes estas palabras, que quizás hoy has venido aquí lastimado, sin ninguna esperanza en el futuro y en medio del peor problema de tu vida. Déjame decirte una cosa, Dios te ama. Dios te ama y lo ha dado todo por ti y quiere tener una relación personal contigo.
Si tú quieres hacerlo, si tú quieres tomar hoy la decisión de tener una relación personal con Jesús, yo te quiero ayudar a hacerlo. Si no sabes cómo hacerlo, se hace por medio de una oración, entregándole el control de tu vida. Si tú quieres hacer esa oración hoy, dile a Dios de tu corazón, a donde estás sentado, dile: Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de haber caminado lejos de ti tanto tiempo, Señor. Pero hoy comprendo que me amas y que te entregaste a ti mismo por mí y que derramaste tu sangre para que mis pecados sean perdonados. Y por eso te pido perdón, Señor. Yo te hago hoy el Señor y el Salvador de mi vida. Te pido que entres en mí y que seas tú el que domine, Señor. Yo me rindo a tu poder. Y te agradezco porque el día en que muera, yo voy a tener la esperanza de estar delante de ti. Gracias, Señor, por salvar mi alma el día de hoy. Sin que nadie levante el dedo.